del teléfono mientras la arreglo. No van a tener imagen, les voy a dar información. El régimen de Maduro persigue y criminaliza a la disidencia. Es una política de Estado, dice un informe de CEPAS, que es Centro de Justicia y Paz, un centro privado, saben ustedes, de una ONG privada de justicia y paz. César, te voy a pedir un favor, te voy a pedir que vayamos a una promoción y enseguida conecto contigo, por favor, ¿sí? Me das un segundo. Vamos a una promo. Bueno, no vamos a la promo. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Buen día, bueno, por ahí decían Pedro García Otero siendo Pedro García Otero. Sí, discúlpenme esa ciertamente, pero se me desarmó el tinglado. Un día les voy a mostrar cómo se hace este programa. Se me desarmó el tinglado de la cámara. Se cayó al aire justo cuando iba a empezar el programa y por eso pedí esta pausa. Muy buenos días, 22 de julio de 2021. Así les leo las informaciones. El régimen de Maduro, ya aquí se acaba la risa, porque esto no da risa. El régimen de Maduro persigue y criminaliza la disidencia. Es una política de Estado, dice un informe de CEPAS. La persecución y criminalización de la disidencia forma parte de una política de Estado encaminada al cierre progresivo del espacio cívico. El Centro de Justicia y Paz, CEPAS, registró al menos 434, se lee 434, actos de persecución y criminalización ejercidos por el régimen de Nicolás Maduro en el primer semestre del año. La prensa, las organizaciones de la sociedad civil y los líderes políticos son los más afectados. También se registraron arremetidas contra la población en general. Este miércoles la organización presentó su monitoreo. En Venezuela ocurren más de 2 casos de criminalización o persecución al día. Es decir, que cada 10 horas una persona u organización de la sociedad civil es perseguida o criminalizada, dice el informe elaborado por las investigadoras Nicole Hernández y Sala Fernández. Maduro, en el ejercicio de una política que busca su perpetuación en el poder, ha asumido un control total sobre el aparato estatal. Ha silenciado a todos los actores que a criterio del gobierno son enemigos de su ideología política, agrega. Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, recordó que estos informes se vienen realizando desde 2014. Hemos documentado los patrones en contra de la disidencia y hemos analizado la pérdida de la institucionalidad democrática en el país. CEPAS señala que entre los patrones de persecución y criminalización identificados destacan la apertura de procedimientos judiciales, amenazas, estigmatizaciones y hostigamientos, el allanamiento irregular a la propiedad privada, la aquiescencia de actos violentos, las detenciones arbitrarias, la obstaculización al registro de acontecimientos, el cierre de emisoras de radio, el bloqueo de páginas web, los despidos injustificados, el uso de los poderes públicos y particularmente de la Asamblea Nacional para perseguir a los líderes políticos y para la creación de normas restrictivas que reprimen constantemente el espacio cívico, el control y la discriminación hacia la población a través de la población para el ejercicio de derechos fundamentales. Según ABC, y este es otro titular que les voy a leer a continuación, Maduro no logra frenar la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y con el anterior precedente, lo mostrado por CEPAS, ¿cómo van a lograr mejorar su imagen?
Primer revés para el régimen de Nicolás Maduro. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, CPI, rechazó la petición de la Fiscalía venezolana de ocultar los crímenes de lesa humanidad, ordenando que los casos fuesen presentados públicamente antes del 21 de julio. El fiscal del régimen chavista, Tarek William Saab, solicitó un control judicial, es decir, que se ocultara la identidad de las víctimas, lo cual fue impugnado por la Fiscalía de la CPI, que además establece como tope para su pronunciamiento el día 23 de julio. La CPI destaca que es conveniente establecer un plazo para que Venezuela presente versiones públicas redactadas como se establece. En consecuencia, se invita a Venezuela a presentar versiones públicas redactadas de dicho material a más tardar el 21 de julio de 2021, dijo el activista Humberto Prado. Esto ya está hecho. La verdad que esta nota no dice nada, es un batiburrillo, es un barajeo de la información ya existente. Yo sé que por ahí anda rodando una versión en WhatsApp que dice que el 23 de julio la Corte Penal Internacional va a solicitar la detención de Nicolás Maduro y de Vladimir Padrino y de todo el mundo, de toda la alta cúpula del régimen. Eso no es verdad, eso es paja. Lo único que había para el 23 de julio era la exigencia de la Corte Penal Internacional de hacer públicos los documentos que ha presentado Tarek William Saab a la Corte Penal Internacional, digamos, los distintos solicitudes de procedimientos de control, y eso ya lo hizo la Fiscalía que dirige Tarek William Saab, por lo cual mañana, a menos que el señor Karim Khan, el nuevo fiscal, decida que él mañana quiere dar el dictamen de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, mañana no es un día marcado en el calendario para nada en la Corte Penal Internacional y lo que tiene que ver con Venezuela. El régimen promete impulsar la producción nacional junto al sector privado. Delcy Rodríguez hizo este anuncio al participar en la Asamblea Anual de Fede Cámaras, un sector con el que el chavismo tiene marcadas diferencias y al que acusó en años anteriores de estar detrás de una supuesta guerra económica. Se establece una mesa entre el gobierno nacional y el sector privado para que se traigan los productos que pueden ser susceptibles para sustituir productos importados, y en base a eso nosotros desarrollar políticas de desarrollo e impulso a la producción nacional, dijo Delcy Rodríguez. Bueno, poco a poco van entendiendo, pasaron del comunismo a la CEPAL, es decir, pasaron de los años 30 del siglo pasado a los años 60. Por cierto, pregúntenle a cualquier economista qué piensa de la política de sustitución de importaciones, más aún en un mundo como el de hoy, es una absoluta locura. Pero si ustedes le agregan a eso, puestos a agregar cosas, que el gobierno, el régimen, cada 2, cada 3 meses renueva una política de importaciones con 0 aranceles, porque de verdad ya entendió que la escasez le hace mucho daño políticamente, y ustedes comparan eso con la cantidad de impuestos que tiene que pagar un productor nacional, más todas las ineficiencias que tiene un productor nacional. Pues ineficiencias me refiero no solo atribuibles a una masa laboral que lamentablemente ha perdido mucha preparación, que está en modo sobrevivencia, a la que porque seguramente en este país no hay competencia tampoco laboral. Si le suma eso los apagones, si le suma eso las alcabalas en las carreteras, si le suma eso la falta de gasolina, o sea, todo eso se traduce en una improductividad. Cuando la gente dice, bueno, pero es que algo que en Estados Unidos, un helado que en Estados Unidos cuesta $1, aquí cuesta 3, pero no te has dado cuenta de la cantidad de helado que se produce en Estados Unidos. Y un axioma de la economía es que a mayor producción el costo por unidad es más bajo. Entonces tú no ves eso, no ves que el empresario gringo no tiene apagón, no ves que al empresario gringo le llegan los trabajadores bien comidos, bien alimentados, bien entrenados a elaborar el helado. No ves tantas cosas. No ves que la cadena de supply, de abastecimiento, gente justo a tiempo, que todo les llega, no tienen que estar esperando nada a que se los libere un general en las aduanas. Bueno, todas esas improductividades que hacen que al final del camino una cosa en Venezuela sea mucho más cara que en cualquier otro país del mundo. 6:39 minutos, titular de última hora. La jueza ordena al gobierno, y se refiere al gobierno español porque estoy leyendo una nota del Mundo de Madrid, suspender el rescate de Plus Ultra por no estar justificado. El juzgado de instrucción que investiga el caso insta a la CEPI a no entregar dinero a la aerolínea tras presentado por el PP.
El juzgado de instrucción número 15 ha ordenado la suspensión de la ayuda del gobierno a la aerolínea Plus Ultra por falta de justificación, según un auto de la jueza Esperanza Collazos, al que ha tenido acceso El Mundo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda, debe abstenerse de realizar el siguiente pago, previsto para el 28 de julio, hasta nueva orden, porque tal ayuda debe ser justificada. Señala que las partes deberán acreditar la necesidad de la entrega para dicha viabilidad, de forma que una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior. La decisión judicial supone un varapalo para el gobierno, que aprobó el pasado marzo un conjunto de préstamos de 54 millones a Plus Ultra. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en el Parlamento que el rescate estaba justificado, y aquí van a pasar dos cosas en las próximas horas. Seguramente vendrá alguna venganza del régimen venezolano contra el sector aéreo español, vale decir, probablemente en la forma de eliminación completa de los vuelos humanitarios que venían saliendo con cierta regularidad, y la segunda seguramente será pues una andanada de insultos, una andanada de ofensas, como la que emitió ayer Nicolás Maduro, contra el cardenal Pietro Parolin. Califica como basura la carta enviada por el canciller del Vaticano. El Nicolás Maduro consideró que era una basura la carta que escribió Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano para Venezuela. El dirigente chavista aseguró que se trata de un escrito lleno de odio y veneno para el país. La verdad que lo único que dice la carta es una negociación a tiempo y sin traba. Bueno, esto es considerado por Nicolás Maduro como basura. El obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, leyó la carta escrita por Parolin durante la Asamblea Anual de Fe de Cámaras. En ese sentido, el Vaticano exhortó a la administración Maduro a realizar una negociación seria en Venezuela. También la llamó limitada en el tiempo. Una carta que fue un compendio de odio, de venenos, de rencillas, de casquillo, de cinismo, una carta verdaderamente llena de odio, de desastre nacional. La carta de Pietro Parolin, una cosa rara que el secretario de Estado del Vaticano mande una carta a la Asamblea General de Fe de Cámaras, dijo Maduro al respecto. Maduro dijo que su vicepresidente Delcy Rodríguez tuvo que escuchar ese desastre y basura. Pobrecita, sus oídos, que son tan finos, tuvieron que escuchar ese desastre y basura, refiriéndose al escrito de Parolin. Inclusive el líder del chavismo señaló que era una carta supuestamente escrita por Parolin. En tal sentido, cuestionó que el secretario de Estado del Vaticano haya sido el verdadero creador del texto leído por el obispo Barreto. Ya ustedes vieron. Eso es lo que viene con Plus Ultra y con el gobierno español en las próximas horas, porque además, si algo no entiende esta gente es de independencia judicial. Eso está muy claro que no lo entiende. Venezuela reitera denuncias sobre oro retenido por Banco Inglés. El mandatario venezolano calificó la acción como piratería del siglo XXI al ratificar que el oro le pertenece a los venezolanos y corresponde a las reservas del país. Todos estos golpes, conspiraciones y maldad levantaron una fuerza en nuestra patria, que es la fuerza de la inventiva, y añadió que la creatividad de la población ha contribuido a la productividad del país en medio de la actual pandemia por el COVID-19. Sí, sin duda alguna, porque si es por él y el 7+7 estaríamos muertos ya, actividad, etcétera, lo que tienen que la inventiva que tienen que ponerle los empresarios para salir adelante en este país. Nueva falla de luz dejó sin electricidad a varios sectores de Caracas y el interior del país. Esto es una nota de Crónica 1. El bajón de luz de este miércoles afectó las operaciones del Metro de Caracas y del Ferrocarril de los Valles del Tuy por varias horas. Posteriormente, el servicio fue restituido en todas las estaciones de ambos sistemas de transporte público. Aproximadamente una falla de voltaje que dejó sin servicio eléctrico a varias zonas de la Gran Caracas, entre ellas Katia, Bellomonte, Los Palos Grandes, Los Dos Caminos, Los Ruices, La Urbina, Guarenas, Guatire, y también en otras entidades del país como La Guaira, Falcón, Aragua, Carabobo, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Zulia, de acuerdo con reportes de usuarios de Twitter. En redes sociales, los usuarios también han denunciado que desde el comienzo de la semana se han registrado varias fluctuaciones intensas de luz en gran parte del territorio nacional. Ayer por aquí, por estos lares, hubo unos bajones realmente aterradores por aquí, por la zona del centro de la ciudad, tremendos bajones. A eso de las 5:45 más o menos, cuando empezó el apagón en todo el país. Maestros
protestan frente al Ministerio de Educación y rechazan firma de una tabla salarial de hambre. Esto es una nota de La Patilla, dice: los maestros denunciaron frente al Ministerio de Educación acuerdos para aumento salarial a los docentes nacionales sin discusión con las bases. Esto fue una noticia que yo les leí ayer, que les decía que Maduro había aprobado un aumento sin consultarlo con nadie. Bueno, y ahora va a querer, sin duda alguna, de que los maestros vuelvan a clases presenciales, sin vacunar a nadie contra el coronavirus. Bueno, así marcha Venezuela. De malos empujones, de maltratos, de todas las cosas en las que tiene que ver el sector público. En la mañana de este miércoles 21, educadores se presentaron frente al Ministerio de Educación en el centro de Caracas rechazando una firma de una tabla salarial de hambre. Así lo expresó la dirigente sindical Griselda Sánchez, quien denuncia la suspensión de los salarios de los docentes del país que no tienen recursos para pagar el transporte para trasladarse a las escuelas. Nuestras propias protestas han mermado porque los maestros nos dicen que no tienen dinero para trasladarse, dijo Sánchez, donde también expresó que no se van a poner la vacuna cubana, agregando que no es la pandemia la que no deja volver a las aulas, sino las políticas criminales del régimen de Maduro. En tanto, sobre el oro venezolano, este titular se me traspapeló. Un grupo de exiliados piden que no se entregue el oro ni a Maduro ni a Guaidó. Venezolanos en Miami pidieron este miércoles al Tribunal Supremo del Reino Unido mantenerse como custodio de las reservas de oro por casi $2.000 millones depositadas en el Banco de Inglaterra. Esta es la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, OEPEX. Anunció que enviará una comunicación al alto tribunal para plantear que no otorgue la custodia del valor del oro de Venezuela ni al régimen de Nicolás Maduro, ni tampoco al gobierno interino de Guaidó. Juan Guaidó, que dice: estaremos firmes hasta el último momento. Dios quiera que ese último momento no llegue. Guaidó volvió a descartar el exilio, dice la nota de La Patilla. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, estuvo en entrevista exclusiva con A lo que vinimos de Noticias de RCN. Habló sobre la mesa de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la disidencia democrática en México, con mediación de Noruega. Johanna le dijo a la periodista: es que no tiene alternativa, es que no tienen ningún tipo de acompañamiento internacional. Les preocupa la situación en Cuba, entre otras cosas. A Maduro sí le interesa reinsertarse en el consenso internacional y generar referencia a los acercamientos, sí, pero al costo de abandonar Miraflores no va a suceder. Siempre ha estado el riesgo, asumió el mandatario encargado al ser cuestionado sobre las reiteradas agresiones y las presiones políticas desde el Palacio de Miraflores. Obviamente la dictadura trata de generar este miedo para que yo me vaya al exilio, sacarme de circulación. No lo van a lograr, estaremos firmes hasta el último momento, enfatizó Guaidó. Respecto a la situación del diputado Freddy Guevara, recientemente detenido de forma injustificada por la fuerza de Maduro, Guaidó aseguró que está incomunicado. Insisto, esperemos que no llegue ese último momento, o sea, que no llegue el último momento, bueno, porque el último momento es el momento en el que te van a buscar unas patrullas y te llevan y te no, lo que le pasó a Fernando Albán o lo que le pasó a Rafael Acosta Arévalo. Dos titulares para cerrar. Los cubanos en Miami siguen manifestándose contra la dictadura y planean la salida de una flotilla a la isla este viernes. En apoyo a sus compatriotas en la isla, decenas de exiliados se reunieron este miércoles en el Tropical Park tras haber declarado el 11 de julio cuando comenzaron las protestas como el Día de la Patria y Vida SOS Cuba. El exilio cubano en Miami mantuvo este miércoles su apoyo a las manifestaciones en Cuba con el evento por la liberación de Cuba. Únete a la lucha, celebrada en un parque del condado, y planea la salida de una flotilla a la isla a partir de este viernes, pese a carecer del permiso de la Guardia Costera, y no los van a dejar. Todavía está fresca en mi memoria, hace 25 años de esto, 1996, cuando el régimen cubano derribó los aviones de Hermanos al Rescate, y eso fue un tremendo incidente. Después de eso, pues, Estados Unidos no permitió que más nadie más nadie de su país entrara en aguas cubanas. En apoyo a sus compatriotas en la isla, decenas de cubanos se reunieron este miércoles en el Tropical Park de Miami-Dade, condado que declaró por unanimidad el 11 de julio cuando comenzaron las protestas en la isla como el Día de Patria y Vida SOS Cuba.
Nos unimos en voces desde el condado de Miami-Dade en apoyo del pueblo cubano que con gran valentía le hace frente a la tiranía para el fin de 62 años de opresión, expresó este miércoles la comisionada concejal Rebeca Sosa, que impulsó la medida. El canal NBC indicó que embarcaciones de Miami prevén zarpar el próximo miércoles de Cayo Hueso en los Cayos de Florida a aguas internacionales frente a Cuba. Para cerrar este bloque, Silvio Rodríguez, que en estos días se había manifestado en términos muy duros a favor del régimen cubano, ahora pide una amnistía para los manifestantes pacíficos detenidos en Cuba. Rodríguez publicó en su blog Segunda Cita unas reseñas sobre el encuentro con Junior García Aguilera, uno de los detenidos el 11 de julio. Me pidieron que llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos. Recuerdo la última vez que pedí una amnistía fue en la tribuna antiimperialista. Un segundo antes de subir, una autoridad me dijo que no lo dijera. Si no digo eso, no digo nada. Respondí y pude llegar hasta el micrófono y, entre otras muchas cosas, pedí la libertad de aquellas gentes con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después, no por mi culpa, 70 vidas fueron libres. No sé cuántos presos habrá ahora y dicen ellos que 100. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada. Yo sé que a mucha gente aquí no le gusta Silvio Rodríguez y tienen sus razones. Lo cierto es que Silvio también puede estar cuidando un poco su mercado, digamos, su mercado es el exterior. Cuando él sale a cantar fuera de Cuba es cuando gana dinero, ¿no? Aunque mucha parte de ese dinero se lo queda el régimen cubano, pero él también disfruta de algo de eso. 51 minutos, titulares de la mañana, ya sea CR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la gerencia de producción, César Arteaga frente a los controles, quien le habla, Pedro García Otero. Vamos a hablar de Tecnieléctrico porque en reparación de aires acondicionados, de codificadores de todas las marcas, microondas, televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos muy competentes que le ofrecen a usted revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y sobre todo el tema de que usted no tiene que andar buscando los repuestos, porque entonces usted contrata a alguien y le dice, no, pero es que tienes que buscar tal, el fin, el no sé qué, el tal, y uno no entiende nada de eso, no sabe ni dónde empezar a buscarlo. Bueno, eso le ofrece, ese dolor de cabeza se lo quita de encima Tecnieléctrico. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591, o síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y en insumos y equipamiento médico para las clínicas, para los galenos, para los consultorios, para los propios pacientes, todo lo tenemos en tecnohospitalaria.com a través de nuestra página web. Usted puede realizar todas sus consultas y hasta hacer su pedido con delivery o pick-up. En estos momentos en el que hay tanta gente pues relanzando sus consultorios estéticos, sus consultorios médicos, sus consultorios de dentista, no duden en llamar al 0212-919-9549 porque en Tecnohospitalaria le vamos a ofrecer a usted no solo los mejores equipos médicos, no solo los mejores aparatos para que su consultorio, su clínica estén siempre bien armados, sino que también se los reparamos. Si usted tiene algún aparato que está pues fallando, se lo reparamos y se lo entregamos como si fuera nuevo. 919-954-9, @Tecnohospitalaria o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle y tenemos también todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. COVID-19 que hoy vuelve a superar, según la cifra de referencia del con esta oportunidad, la cita de la reina, como yo digo, todos los días van saltando la cifra de cuál es el estado con más casos de coronavirus. Bueno, ayer le tocó a Mérida. Médicos Unidos de Venezuela denuncia escasez de la segunda dosis de la Sputnik V, y esto es algo que se viene diciendo desde hace muchos días y que Efecto Cocuyo en algún momento me mostrará. Por favor, Efecto Cocuyo, muéstrame la nota, gracias. Bueno, error 521, lo lamento, se cayó la página. Vamos a ver, no, se cayó la página. Con el de anti-COVID-19, por cierto, es raro los efectos Cocuyo porque digamos que yo tengo
Aquí viene. Vamos a leerles la nota porque yo creo que es importante. Médicos Unidos denuncia escasez de dosis del Sputnik V. La ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció este miércoles la falta de vacunas rusas de Sputnik V para la aplicación de segundas dosis contra la COVID-19 y exigió a las autoridades explicaciones sobre esta situación. Exigimos pues la vacunación sin prever los esquemas completos. Una sola dosis no basta para lograr la protección, dijo la ONG en un mensaje en Twitter. Asimismo, agregó que la incertidumbre por esta situación agobia a los venezolanos. Según el vacunómetro de Runrunes, con el ritmo actual de vacunación anti-COVID-19, no se logrará la inmunidad colectiva en septiembre. Los datos del vacunómetro obtenidos del seguimiento del proceso de vacunación en el país evidencian que se han aplicado 2.008.282 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En un documento oficial del Ministerio de Salud filtrado a los medios, se advierte que por el bajo ritmo de vacunación no se podrá llegar a la meta de lograr la inmunidad de rebaño en septiembre. Este ritmo yo diría que será como para septiembre de 2032, más o menos así. Desde hace un mes y una semana no se reporta la llegada de un nuevo cargamento de vacunas. El último lote llegó el 13 de junio cuando se recibieron 500.000 dosis de Sputnik V. Usted ve a la gente todos los días con el teléfono. Yo soy uno todos los días mirando los SMS, el teléfono que ya uno no mira nunca. Bueno, la vacunación reactivó el interés por el SMS en Venezuela. Mientras otra voladora de Maduro en su cadena de la tarde, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, dice: vamos a vacunar a los 2 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez anunció a su vez que el país hará una donación de $1 millón para la vacunación de los estados que pertenecen a la comunidad del Caribe. Vamos a vacunar a los 2 millones de venezolanos que hay en Colombia. El país no puede por ningún motivo ni siquiera preguntarse si primero los colombianos o primero los venezolanos. Las dos poblaciones al tiempo, de acuerdo a los criterios que corresponden a las edades y rangos de vacunación, indicó Marta Lucía Ramírez. Dos titulares para cerrar. Cayó abatido uno de los 10 delincuentes más buscados en Miranda. Esto lo dice Últimas Noticias. Se trataba de Gilmer José Tobar González, alias en el sector El Winche, Filas de Mariche, municipio Sucre, en el estado Miranda, a manos del CICPC, con quien sostuvo un intercambio de disparos. Gilmer presentaba una solicitud por parte del Tribunal 27º de Control del Área Metropolitana de Caracas por homicidio intencional calificado, imputado con alevosía, motivos fútiles, en grado de frustración. Pero además el sujeto estaba investigado en 6 homicidios, 4 robos, una extorsión y una amenaza de muerte. Pertenecía al grupo Emponil Cabeza de Piña, que opera en Filas de Mariches. La fiscalía fue informada del operativo. Y para cerrar, Movistar va a tener un parón en sus actividades este jueves 22 de julio, entre 11 de la noche y 4 de la mañana, de mañana a viernes más o menos. Estarán realizando labores de mejora en sus plataformas tecnológicas de prepago y pospago. Las acciones iniciarán a las 11 p.m. y tendrán una duración aproximada de 3 horas, durante los cuales se verán afectados los siguientes servicios: recargas, bancos, Mi Movistar y puntos de recarga electrónica. Para esta misma fecha, en la región de Caracas, estarán realizando labores de mantenimiento desde las 11 de la noche y tendrán una duración aproximada de 5 horas, durante las cuales se verán afectados los siguientes servicios corporativos: voz y datos. Los clientes de tecnologías 2G, 3G y 4G no podrán navegar ni efectuar llamadas durante el mencionado periodo. Así que ya lo saben, pendientes. Si esta noche no les funciona el teléfono, bueno, ya saben ustedes por qué fue. 6:59 minutos, que este día 22 de julio sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.